Gloria a Dios, amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Jorge Vázquez, amados hermanos, y hoy pues les damos la bienvenida a este tiempo de la palabra del Señor, a un tiempo en el cual pues el Señor nos permite y también nos ayuda a poder hoy entender su palabra. El día de hoy, amados hermanos, pues quiero platicarles acerca de un tema, pues como ya lo podrán ver a través de YouTube y de Facebook, un tema cual se titula, pues, los jóvenes en la iglesia. Pero antes de iniciar, amados hermanos, pues quisiera comentarles un par de cosas. Cuando nosotros hablamos de una generación o hablamos de hablando netamente de los jóvenes, pues siempre lo asociamos con una generación nueva, una generación fresca, una generación pues que viene avanzando, que viene creciendo, la cual pues muchos dicen que tienen su vida por delante, que tienen incluso hasta el mundo por delante. Pero cuando hablamos pues incluso a los jóvenes dentro de la iglesia del Señor, pues algunos pues dicen, ponen en tela de duda esto y dicen que no, pues que eso es solo para los viejos, la iglesia solamente es para personas que ya se han retirado de sus trabajos y que la juventud es para vivirla, para gozarla, y etcétera. Y sí, es para vivirla y gozarla dentro de los caminos del Señor. Pues si nosotros que no hacemos esto, amados hermanos, incluso a ustedes, amigos que nos escuchan, pues podemos hacer o cometer errores de los cuales nosotros nos vamos a arrepentir el resto de nuestra vida. Nosotros, amados hermanos, necesitamos ahí sí que entender cómo es que la juventud es necesaria dentro de la casa del Señor. Es necesario que dentro de la iglesia del Señor existan áreas específicas, existan áreas que atiendan a todos los jóvenes y señoritas, tanto de los ministros que sirven dentro de la casa del Señor, a cada uno de los hijos, así como también pues se tiene un área de niños. Es necesario que exista un área de jóvenes. Y es por esto, amados hermanos, que necesitamos tener esta área de jóvenes, porque ellos se convertirán en la siguiente generación que seguirá o continuará dentro de la casa. Pero si nosotros no levantamos o no preparamos a esos futuros siervos ahorita en este momento, vamos a tener pues iglesias llenas de ancianos, llenas de personas muy pero muy grandes, y no va a haber una perpetuidad de la casa en la cual se encuentren. Fíjense que acerca de esto me recuerda pues una anécdota que nuestro pastor nos contaba hace un tiempo, y era acerca de un hermano en el cual pues él pues tenía su congregación dentro de una sinagoga. Pero quiero que me pongan atención, porque tenía a su iglesia ahí dentro de una sinagoga, porque la sinagoga no podía sustentar el alquiler de ese lugar, no podía pues sustentar los pagos mensuales como la electricidad, el agua o el mantenimiento de todo, no podía. Entonces le permitían el uso a este hermano, y es, por una parte es lamentable, incluso hasta un poco triste, porque el por qué no podían pues poder seguir, ¿cómo se llama esto?, sustentando el lugar donde ellos se reunían, donde ellos se congregaban, pues no podían, puesto que todos eran ancianos. Todos eran hombres ya grandes y no podían o no tenían las fuerzas para poder ir a trabajar y poder aportar algo y que la sinagoga sí se mantuviera. Y me llama la atención porque si entonces no existe una generación nueva, si no existe alguien más a quien se le pueda dar la estafeta, como se le dice, o la batuta, y que también siga adelante dirigiendo o que siga también el mismo camino, entonces se puede acabar, ¿cómo se llama esto?, un pensamiento, se puede acabar una doctrina o se puede acabar un movimiento religioso. Y es por esto, amados hermanos, que a nuestros jóvenes los tenemos que cuidar, los tenemos que sustentar de la palabra del Señor. Pero hoy quiero hablarles, no a todos tal vez adultos, sino que hoy quiero hablarles a ustedes jóvenes. Tal vez tú te acabas de convertir al Señor, tal vez incluso dices, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué tengo que hacer?
Yo les soy sincero, yo a la edad aproximadamente de 12 años, yo me convertí al Señor y les soy sincero, fue la mejor decisión que he tomado en la vida y lo sigo sosteniendo. Sostengo que el Señor es el cual es quien a nosotros como jóvenes nos ayuda a ir hacia adelante, a avanzar y seguir creciendo. Porque si nosotros no buscamos una identidad o no tenemos una identidad dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, no hablando del recinto, sino hablando de ese cuerpo ministerial, de ese cuerpo del Señor Jesucristo, vamos a estar errantes, vamos a estar yendo de un lado a otro, porque no vamos a poder tener un establecimiento en nuestros pensamientos, porque vamos a querer buscar otros propósitos. Pero en nuestro espíritu está un propósito, nosotros fuimos determinados con un propósito dentro del Señor. Y los jóvenes no somos la excepción. No creamos porque nosotros tal vez somos de una temprana edad o una corta edad, estamos desperdiciando nuestro tiempo. Todo lo contrario, estás aprovechando tu tiempo de la mejor manera posible. Pero es necesario que no tengas temor, que tú hoy tomes, ahí sí que el valor, que tú tomes hoy también en cuenta todo esto, que es necesario que tú hoy te levantes y que hoy decidas, sí, yo voy a seguir al Señor y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero para darle gloria al Señor. Y por eso es que es necesario que los jóvenes estén dentro de la iglesia, dentro de la casa del Señor, que no se les ve de la entrada, es más que se les atienda, se les exhorta y se les ayude. Porque hay muchos jóvenes a los cuales ni siquiera tienen un padre o una madre. Y si llegan tal vez a tu congregación, hermano, o tú has llegado a una congregación y no te han recibido bien, o tal vez ni siquiera te han volteado a ver, no tengas temor. Tú ve y busca al Señor. Encárgate de buscar al Señor. Porque fíjense, amados hermanos, que dentro de la iglesia es necesario que exista esta unidad tanto entre jóvenes y ancianos. Y acerca de esto habla la palabra del Señor en Proverbios capítulo 20 y verso 29. Dice la palabra: la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. Oremos, amados hermanos. Santísimo Dios y Padre que estás en el cielo, te damos a ti las gracias una vez más porque tú nos has dado la misericordia de poder estar en tu casa, de poder estar, Padre Santo, aquí platicando un momento más de tu palabra, un momento más de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Señor de gloria, hoy vengo clamando para que tú vengas poniendo en nosotros, Señor, un espíritu, Señor, un espíritu de entendimiento. Que hoy vengas poniendo, Señor Jesús, dentro de nosotros de tu Espíritu Santo. Ven hoy, amado Jesús, te lo pedimos, por favor, que seas tú en nosotros, que seas tú, Señor, poniendo esta unidad, esta sinergia entre jóvenes y entre ancianos, que vengas poniendo esta unidad, Padre de gloria, entre los adultos, los jóvenes, los niños, y todos juntos podamos hoy declarar que tú eres nuestro Padre, y podamos declarar Abba, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues como decía aquí la palabra, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. Entonces, aquí la palabra de Dios nos trae pues un verso muy hermoso. Por una parte, nos enseña cómo es que esa honra que tienen los jóvenes es su fuerza. Y quiera o no, en nosotros, amados, como jóvenes, tenemos esa fortaleza, esa voluntad, tenemos, como decimos aquí en Guatemala, tenemos esa chispa, tenemos esa habilidad de poder hacer y deshacer, tenemos la fuerza de ir, correr, caminar, y a veces no nos cansamos, y cuando nos cansamos, pues un ratito, pues o comemos un poquito o dormimos un ratito y ya estamos con nuestras baterías recargadas y vamos hacia adelante. Y eso es lo que el proverbista aquí habla, de cómo es que esa es una honra que se le debe reconocer a los jóvenes. Pero también dice que a los ancianos tienen su honra y son sus canas. Al hablar de canas, amados hermanos, estamos hablando aquí de una sabiduría. Estamos hablando de que han alcanzado una madurez. Pero nos habla en este mismo verso de ambos,
porque debe existir una sinergia, es decir, una unidad, debe existir un trabajo en conjunto de jóvenes y de ancianos. Los jóvenes no sabemos o no entendemos muchas veces ciertas cosas. Por ejemplo, tal vez no sabemos cambiar una llanta, tal vez no sabemos, qué sé yo, poder realizar los cambios dentro del vehículo y es necesario que alguien mayor nos enseñe. Pero entonces, por eso, amados hermanos, el proverbista aquí habla de ambos, porque es necesario que trabajen en conjunto. Y dentro de la casa del Señor es necesario que se levanten hombres maduros a enseñar a los más pequeños. Si nosotros lo vemos en la palabra de Dios, habla en cuanto a que los más fuertes debemos de sobrellevar a los más débiles. Esto, si no estoy mal, lo dice en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Y por esto, amados hermanos, dice la palabra de Dios que tenemos que poder ayudar a esas personas. Y los jóvenes dentro de la iglesia, pues, ¿qué tienen que hacer? Me dirá alguien. Algunos pues pueden escuchar, algunos pueden trabajar, y digo algunos, por no decir todos. Todos también debemos sentarnos a escuchar la palabra. Debemos incluso hoy en este día también trabajar en el Señor. Tenemos que también perseverar trabajando en el Señor, qué sé yo, tal vez en el área de evangelismo, en el área de medios, en el área de doctrina, en el área, y oigan bien, aún en el área de doctrina. Porque es necesario que, como dice la palabra del Señor, el joven guarde su camino y a través de la palabra del Señor. Qué sé yo, pero volviendo al punto, que nosotros necesitamos servir dentro de la casa del Señor. Necesitamos siempre estar en ese momento en el cual nosotros como jóvenes, les digo, vamos a poder aportar esa fuerza. Y fíjense que una de las cosas que en la palabra de Dios nos menciona es que es necesario que el joven es que el joven lleve el yugo desde su juventud. Y fíjense que es interesante porque es necesario que al joven se le enseñe y se le instruya acerca incluso del ministerio que ha de manifestar o que ha de ejercer más adelante. Tal vez cuando ya sea un hombre maduro, pero les digo, cuando un hombre o una mujer, hablando de jóvenes, es decir, jóvenes y señoritas, tienen un ministerio, se empieza a desarrollar desde muy temprana edad. Por eso les decía que es la mejor decisión que como jóvenes podamos tener es seguir al Señor, y por eso no debemos tener miedo. No debemos tener miedo a hacer incluso esa diferencia entre nuestros amigos, esa diferencia entre todos los demás. Necesitamos hoy, amados hermanos, ahí sí que a ustedes que son jóvenes los exhorto a que hoy tengamos esa valentía, tengamos ese valor para poder ser hoy en este lugar, en cualquier otro lugar donde nosotros nos encontremos, sea en el colegio, sea en la universidad, sea en el trabajo, sea incluso con nuestros primos, con nuestros amigos de la cuadra, que seamos, como les decía, esos agentes de cambio, que sean esos jóvenes dispuestos como dicen, a cambiar el mundo. Pero esto es a través de la palabra del Señor, a través de su Espíritu Santo. Y por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 119 y verso 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Entonces, aquí el salmista empieza a declarar algo. Dice, tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Pero más adelante dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Vean que la pregunta es bien interesante. La pregunta que aquí el salmista nos empieza a dar es algo que todos nos hemos preguntado más de alguna vez. ¿Cómo yo puedo hacer bien? ¿Cómo yo puedo transitar dentro de la vida? ¿Cómo puedo yo seguir caminando? ¿Cómo puedo yo seguir avanzando? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer bien las cosas? ¿Cómo puedo yo aprender y a hacer las cosas de la manera correcta? La Escritura aquí mismo lo dice, guardando tu palabra, es decir, guardando la palabra del Señor.
Porque a quien le hace esta pregunta al salmista no es a un hombre, sino es al Señor. Entonces él dice, guardando tu palabra. Y una de las cosas que el Señor habla en cuanto a aquellos que guardan su palabra es que el Señor Jesús va a estar con cada uno de nosotros donde sea. En cualquier lugar Él va a estar con nosotros. E incluso nos manda, bueno, no nos manda, sino que incluso nos dice esto: y todo lo que pedáis en mi nombre os será hecho, os será dado. Entonces, esto es hermoso, hermanos, porque a través del estudio de la palabra del Señor, a través de estar leyendo, de estar inquiriendo, de estar aprendiendo, de estar investigando en la palabra del Señor, vamos e incluso me atrevo a decirles que vamos a estar escuchando la voz del Señor, escuchando cómo Él nos va diciendo, nos va instruyendo, porque la palabra es viva y es eficaz. La palabra de Dios no solamente es para decir, es que está bueno ir a un domingo, o para que me motiven, o por esto y por lo otro. No, sino que es para guardarla, para conservarla, para que en nosotros exista el poder seguir creciendo en la palabra del Señor, en poder seguir creciendo espiritualmente e incluso hasta intelectualmente hablando. Porque hoy el mundo nos manda a crecer de una manera intelectual. Eso por un lado. También nos manda a crecer en ser parte del montón. Pero el Señor, te digo, si tú has creído en el Señor, por eso los jóvenes dentro de la iglesia tienen que ser jóvenes diferentes en la sociedad. Es decir, jóvenes que sean revestidos de la palabra del Señor. Jóvenes que hoy puedan llegar a cualquier lugar y en ellos digan, pues en algo diferente. Ahí hay algo que está pasando, pero que se vea Cristo, no que te veas tú, sino que se vea el Señor Jesucristo. Y por eso hoy te exhorto a que no tengas temor, no tengas miedo de poder decir yo soy cristiano. Todo lo contrario, tú muéstrate como una carta abierta a todos tus amigos, a todos con los que te rodeas y enséñales que en realidad hay un Dios vivo. Y que ese Dios vivo nos ha salvado. Y ese Dios hermoso, ese Dios de gloria, nos ha dado la oportunidad de poder estar dentro de su casa y poder servirle. Alguien me dirá, pero ¿para qué yo le tengo que servir al Señor? ¿De qué me sirve servir al Señor? Fíjate que te sirve demasiado. Te sirve mucho poder servirle al Señor, porque a través del servicio que tú le das, Él empieza a manifestarse dentro de ti, llenando ese vacío que muchas veces como jóvenes tenemos. Y como jóvenes tenemos vacíos de muchas cosas. Vacíos por un padre, por una madre tal vez, por un hermano, por un amigo. Tenemos vacíos en cuanto a que nadie nos ama. Tenemos vacíos en que no creemos en nosotros mismos. Son cosas que en nosotros existen, jóvenes. Y no crean que decir, bueno, pues solo acepto al Señor y como que fuera por arte de magia y se acabó. No, es un proceso de limpieza. Es un proceso en el cual la persona va llenando, y como dice aquí la palabra, va guardando puro su camino. Pero esto es un camino que tenemos que dar un primer paso. Y el primer paso es reconocer que el Señor es nuestro Salvador. Vamos a la palabra. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 2 y verso 12. Dice: los hijos de Elí eran hombres indignos. No conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano, mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. Verso 17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces,
dice aquí la palabra de Dios, una situación bien, pero bien tremenda. Y es que los hijos de Elí, dice que eran indignos. O sea, no eran merecedores de estar al servicio de la casa del Señor, porque ellos tomaban la casa del Señor como su patio de recreo. Tomaban el templo del Señor como un lugar en el cual podían hacer y deshacer como ellos quisieran, porque a la larga, ¿y qué importa? De todos modos, el Señor no ha aparecido. Y ese es un pensamiento que se ha ido metiendo dentro de las filas del Señor, diciendo, es que el Señor no ha venido y mejor pequemos y cuando pues de plano nos pase algo nos vamos a arrepentir. Pero ¿por qué llegar a ese momento? ¿Por qué llegar a ese momento de decir, ay, si no lo hubiera hecho, me hubiera evitado ese problema? Por eso les decía, una de las cosas que en la palabra de Dios dice es que los peores errores, hay una versión que dice que los peores errores que se cometen en la vida, se cometen de joven, dice. O sea, miren qué tremendo, porque lo que sucedía con los hijos de Elí es que tomaban la ofrenda y tomaban la ofrenda diciendo, bueno, esto va a ser para mí y yo voy a hacer como yo quiera. Cuidado, jóvenes. Cuidado de venir y tratar la casa del Señor, incluso tratarla como que si fuera un patio de recreo, como que si fuera un lugar de recreación. Y fíjense que una de las cosas que hacían los hijos de Elí era que también se acostaban con las mujeres que servían en el templo. Vean que qué delicado es, porque en la juventud puede existir un pecado bien tremendo, el cual es la fornicación, que a la larga, amados hermanos, tiene una connotación tan severa dentro del ser humano que puede traer una atadura espiritual o una ligadura espiritual hacia la persona de una manera bien tremenda. Por eso es que el salmista dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo yo puedo guardar la pureza de mi vida? ¿Cómo yo puedo guardar mi vida en rectitud delante del Señor? Pero aquí hay otro punto, y es que a nosotros como jóvenes nos han enseñado a ser hombres sin rectitud, a ser hombres sin honra, a ser hombres que vale más el orgullo, que vale más el demostrar, como dicen, ¿verdad? Es que así muestro que soy hombre. No se trata de eso. Se trata de mostrar realmente que un hombre es aquel que decide establecerse firme en el Señor, y también una mujer, una señorita, es aquella que se muestra firme creyendo en el Señor, creyendo que tiene un Padre al cual la cubre. Igual a ustedes jóvenes, tenemos a un Padre que nos cubre y al cual en su momento también nos puede, como decimos aquí en Guatemala, nos puede regañar. Nos pueden llamar la atención. Pero lo que sucede con los hijos de Elí es que ellos ni siquiera tenían como un pelo de arrepentimiento. Y eso es un problema dentro de en todo el ámbito de la iglesia del Señor. Que cuando en la casa del Señor no existe un arrepentimiento, van a estar pecando y pecando y pecando y pecando. Y se vuelven como Nabucodonosor. Se vuelven como aquel rey que se volvió una bestia, hasta que en un momento de lucidez tuvo que reconocer que el Señor es quien reina y quien gobierna. Entonces hoy te exhorto a ti, joven, que no tomes en poco el ministerio que Él te dio, no tomes en poco el trabajo que Él te ha dado. ¿Qué sé yo? Tal vez es que tocar batería, tocar trompeta, tocar teclado, saxofón, flauta, batería, guitarra, violín, violonchelo, lo que sea. Pero si el Señor te dio la oportunidad de estar en su casa ministrando, que te dio la oportunidad de estar dentro de su iglesia, sirviéndole a Él, verás que será un mover extraordinario. Verás que el Señor empezará a desatar tantas cosas, empezará a hacer muchas situaciones dentro de tu vida. Porque lo que hace el Señor, amado hermano,
es desatar bendición a aquellos siervos que le aman. Y tú, joven, tal vez te estás diciendo, pero es que yo necesito un trabajo y esto y lo otro. Yo te digo, en este día, no te preocupes, sírvele al Señor, sírvele a Él y verás cómo es que incluso Él te abrirá puertas de bendición. Pero aun cuando te las abra, síguele sirviendo, síguele amando y sigue haciendo las cosas que hacías durante el servicio. Es decir, qué sé yo, tal vez venías a un día que no había servicio, limpiaba las ventanas, limpiaba las sillas o algo por el estilo. Pero no te canses de servir al Señor, porque dice en 1 Samuel 2:18, Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Verso 26. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. ¿Ya ven? Era lo que les decía. Cuando nosotros nos dedicamos a servir al Señor, nosotros crecemos no solamente en el Señor, sino aún con los hombres. Pero necesitamos hoy buscar primero al Señor como jóvenes desde el principio. Por eso les digo, no nos detengamos, no querramos ser uno del montón, no querramos ser uno más, qué sé yo. ¿Cuántas personas, por decir algo, cuántos no fuman? ¿Cuántos no beben? ¿Cuántos no se drogan? ¿Cuántos no miran mujeres? ¿Cuántos no miran pornografía? ¿Cuántos no hacen las cosas terrenales? ¿Cuántos no la hacen? ¿Tú quieres ser solamente uno más del montón? ¿Tú quieres ser o quieres ser alguien distinto? ¿Quieres ser alguien que pueda crecer en sabiduría, como incluso el Señor Jesús lo hacía? Porque dice la palabra que el Señor Jesucristo crecía en estatura y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Entonces, lo que la palabra de Dios nos muestra es que el servirle a Él, el estar el Señor no solo es para viejitos, no solo es para personas grandes, personas ya ancianas, es para personas que también son jóvenes, para personas que tal vez están como dicen, en la flor de su juventud. Eso es, amados hermanos, lo que necesitamos en nuestra vida, lo que necesitamos que en nuestro corazón exista esta oportunidad, que exista en nosotros ese crecimiento en sabiduría, ese crecimiento en que nosotros podamos crecer en estatura con el Señor, en estatura con cada una de las cosas que el Señor anhela de nosotros. Entonces, que necesitamos hoy crecer, jóvenes. Necesitamos hoy poder ir hacia adelante, ir hacia el frente, ir cada vez más y más y más, abundando en el ministerio que el Señor te ha dado. Sigamos adelante. Primera de Samuel, capítulo 3 y verso 1. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos se habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y le respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. Y el Señor volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Y el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: habla,
Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó, como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y fíjense que esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo porque a nosotros como jóvenes, el Señor nos habla temprano. Al Señor, fíjense que algo he visto, y es a veces tal vez un poco triste o un poco lamentable, pero es necesario que nosotros cuando escuchemos la voz del Señor, cuando escuchemos incluso dentro de nuestra vida y creamos que decir, ¿será que es la voz de Dios? Podemos acercarnos a nuestras coberturas, a nuestros líderes, hacia nuestro pastor incluso, a poder ir y preguntar, mire, fíjese que esto está sucediendo. Me pasó esto y me pasó lo otro. Pero también tú tienes que tener la fe que el Señor es el que te está hablando, que es Dios el que te está dando la oportunidad de que hoy escuches su voz. Pero también te digo, tal vez incluso tú te acabas de convertir al Señor y entonces hoy estás escuchando la voz del Señor casi audiblemente. El Señor te ha puesto el sentir en tu corazón por orar, por leer la palabra, o incluso está la alabanza y has empezado a sentir, qué sé yo, que el Espíritu se mueve y que tu alma quiere danzar y deleitarse en el Señor. Tú hazlo, no te detengas, no te detengas. ¿Y esto qué es? No tengas miedo. Rompe el esquema de miedo que muchas veces ha sido impuesto sobre tu vida. Hoy rompe dentro de ti ese pensamiento, rompe dentro de ti la duda, rompe dentro de ti la incapacidad, porque si el Señor te está manifestando eso ahorita en tu vida, te lo aseguro 100% que el Señor te va a llevar a un lugar grande, a un lugar en el cual verás cómo es que se va a manifestar su presencia de una manera extraordinaria. Pero no te alejes del Señor, no te alejes. Por eso, ¿cómo vas a guardar puro tu camino? Guardando la palabra del Señor. Sigamos. Y dice la palabra en el verso 11. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron para sí una maldición y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio ni por ofrenda. Samuel se acostó a la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes, así te haga Dios, y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, el Señor es que haga lo que bien le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Entonces, lo que sucede acá en esta última parte, en este relato, amados hermanos, es que se muestra cómo es que el Señor viene y desata un don prácticamente sobre Samuel. Se estaba desatando un don profético. Entonces, por eso necesitamos también que nosotros como jóvenes seamos despertados en ese ámbito profético. Como les digo, no es para viejos. Perdonen que use esta palabra, pero realmente no es para personas mayores. Es para todos. El Señor dijo en su palabra, he aquí derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos tendrán visiones. Necesitamos hoy, amados hermanos, que todos nosotros como jóvenes
No nos dejemos englobar por cualquier situación ajena, sino más bien hoy dejémonos envolver por la presencia del Señor y que Él manifieste sus dones, que Él manifieste todos los ministerios que en los jóvenes existen, que empiece ese crecimiento de jóvenes llenos de la presencia del Señor. Por eso es que los jóvenes dentro de la casa del Señor son importantes. Es importante que aún tú como joven que me estás escuchando, que me estás viendo, veas que Dios quiere hacer de ti un siervo, quiere hacer de ti un hombre recto, un hombre en rectitud, un hombre el cual ha de manifestar los dones del Señor, que va a manifestar todo, como dice el apóstol Pablo, que no seamos ignorantes en cuanto a lo espiritual. El Señor quiere que crezcamos en esto. Y muchas veces van a haber situaciones que van a decir, pero Señor, ¿y qué va a pasar? Como le sucedió a Samuel. Porque Samuel viene y dice, ay, tengo miedo de esto, de qué es lo que va a pasar, no sé qué va a acontecer. Pero viene y le contó todo. Y le declaró todo a Elí. Y aún Elí se ve la frialdad de su corazón. Y algo que el Señor hace es que cuando hay un Elí, el Señor levanta a un Samuel. Cuando hay un Saúl, el Señor levanta a un David. Cuando hay incluso adormecimiento en el pueblo, el Señor levanta a un profeta. Y es necesario que hoy todos nosotros como jóvenes entendamos que el ministerio profético no solamente es para decir, ay no, es para otras personas. No, hoy despierta en ti el anhelo por la profecía, despierta en ti el crecimiento por poder, qué sé yo, profetizar, por poder, qué sé yo, que tal vez quieres dones de sanidad, quieres hoy en tu vida un don de lenguas, un don de interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, que el Señor desate eso sobre esta generación nueva que está creciendo, una generación de siervos con una mente llena de la palabra del Señor. Oigan bien, llena de la palabra del Señor, no llena de lo que dicen las redes sociales, no llena de lo que dice la música mundana, que es lo que dice, qué sé yo, cualquier otra mentira de nuestros propios amigos. No, sino que sea hoy el Señor el cual que manifieste en nosotros esos dones. No tengamos temor de esto. No tengamos temor de que porque somos jóvenes no podemos crecer y empezar a manifestar un ministerio, qué sé yo, tal vez el de un evangelista, el de un maestro, el de un pastor, el de un profeta, el de un apóstol también. Tú puedes, amado hermano, empezar a creer en el ministerio que el Señor te dio. No tienes que esperar 20, 30, 40 años. Tienes que empezar a creer y a trabajar en ese ministerio, porque eso es lo que el Señor anhela. Ministros y jóvenes que estén dispuestos hoy a poder crecer y poder abundar para que hoy esté establecido dentro de toda la tierra, que sea establecido dentro de todas las generaciones postreras. Una generación entregada al Señor. Vamos a ir a Jeremías capítulo 1 y verso 4. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: ah, Señor Dios, he aquí, no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Dice acá. Entonces, vemos aquí a un profeta del Señor, al profeta Jeremías. Y lo que acontece con Jeremías es algo interesante, porque esto es, amados hermanos, la mayoría de veces, el miedo que nosotros tenemos. Decir: ah, no, hombre, es que yo no me siento capaz, es que yo no puedo, es que aquí y lo otro, y ponemos una y mil excusas. Pero no, el Señor te dice: no digas soy joven,
porque a donde quiera que te envíe, irás. Y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Y aunado a eso, el Señor dice, y he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Eso le sucedió a Jeremías. ¿Y a nosotros? Ah, no, hermano, eso era para Jeremías. No, es también para nosotros. También para nosotros, y es aquí lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, como diciendo o poniendo de excusa que somos jóvenes. No, hermanos, no. Por favor, no nos dejemos envolver por decir, ala, es que sí, ala, es que no, y que lo otro, y más allá. No, hermanos. Que sea Dios el cual hoy nos pueda dar esa oportunidad de poder ver hacia adelante y poder ver hasta dónde incluso quiere que nosotros apuntemos. Hasta dónde es que nosotros debemos ir. Hasta dónde es que nosotros tenemos que avanzar. Y aún te digo, te va a tocar que hablarle a muchos que están alrededor tuyo del Señor. Pero no tengas miedo. Tú hoy muéstrate como alguien que no tiene nada de qué avergonzarse. No te avergüences del Señor, joven. No te avergüences del Señor, señorita. Yo creo, y me atrevo a decir esto, me daría más vergüenza estar haciendo las cosas del mundo, enseñando el cuerpo, provocando a hacer otras cosas a las personas. Me daría más vergüenza ser piedra de tropiezo, incluso para los de allá afuera, hasta los de acá dentro de la casa. Me daría más vergüenza eso que declarar que yo soy hijo de Dios. Declara que tú has creído en el Señor y no tengas temor, no tengas miedo. No tengas miedo, amado hermano. No te avergüences, no permitas que te digan, y vos sos así, ay no hombre, vos deberías estar haciendo otras cosas. Pero esas otras cosas nos llevan a la ruina, nos llevan a la muerte, nos llevan a estar atados, nos llevan a estar ligados a vicios, a fornicación, a adulterio, a pornografía. A eso es a lo que nos ata. Pero hoy el Señor quiere que no seas así, sino que al contrario, que hoy tú seas un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Es decir, que tú hoy, como dice en 1 Timoteo 4:6, que seas un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es decir, de la forma correcta en la que hay que vivir, es decir, en la forma en que la palabra del Señor quiere que nosotros vivamos. Porque dice en 1 Timoteo 4:7, esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Hay quienes andan inventando cuentos tontos que no son de Dios. No los aceptes, sino más bien entrénate para una vida dedicada a Dios, dice. El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones en el presente y en el futuro, dice. Entonces, aquí la palabra nos dice, dedícate al Señor. Ten una vida dedicada al Señor porque te será de provecho. Y no solamente es decir, será para un futuro. No, porque el Señor es un Dios, como dice Él mismo. Él es el que fue, el que es y el que ha de venir. Es decir, que el Señor trabaja siempre en nuestro presente, incluso hasta en aras de un futuro esperanzador, de un futuro prometedor. Pero eso es a través de entender la voluntad del Señor. Porque sigue diciendo, todos pueden estar seguros de que esto es cierto. El Dios viviente, en quien hemos puesto nuestra esperanza, es el Salvador de todos, pero en particular de aquellos que creen en Él. Por eso trabajamos y luchamos. Entonces, joven, tienes que trabajar y tienes que perseverar. Tienes que ir hacia adelante y no te tienes que fatigar. Sigue diciendo, enseña a todos los que te digo y diles que lo pongan en práctica. No dejes que nadie te considere menos por ser joven. Oye bien,
ve lo que dice la palabra. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza, dice la Escritura. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nosotros nos comportamos? ¿Cómo nosotros también demostramos amor? ¿Será que tenemos fe en el Señor? ¿Será que nosotros tratamos de guardarnos puros delante del Señor? Y les digo, quisiera tal vez tener el tiempo, pero para detenerme en esto, porque realmente, ¿cómo hablamos, amados hermanos? ¿De qué manera nos expresamos? Hablando de jóvenes dentro de la casa del Señor, ¿nos expresamos bien? Sí, hermano, yo me expreso bien. Va, pero ¿te expresas bien delante de todos tus amigos? ¿O dice las mismas palabras soeces? ¿O las mismas palabras vulgares? ¿En la conducta? ¿Cómo te comportas? ¿Haces insinuaciones en doble sentido? ¿En el amor? ¿Qué clase de amor estás buscando? ¿Un amor verdadero o un amor erótico? ¿En fe? ¿En quién crees? ¿En ti mismo o en el Señor? ¿Y en pureza? ¿Cómo te has guardado? ¿Cómo te has guardado, hermano? ¿Qué has estado haciendo con tu cuerpo? Y perdóname que te diga esto, hermano, pero la palabra nos dice, sé ejemplo para los creyentes. Entonces tú, joven, hoy te tienes que levantar. Tienes que levantarte y dejar de seguir el mundo. Deja de seguir el mundo. Y hoy levántate como un hombre, como un joven y como una señorita llena del Espíritu del Señor. Como un joven o una señorita en el que no tengas nada que avergonzarte. Que digan, y ese es el que toca el teclado, o ese es el que canta, o ese es el que toca trompeta. No saber qué clase de gente hay en esa iglesia. Porque una de las cosas que se nos olvida como jóvenes es que las cosas que nosotros hacemos hablan tanto de nosotros como de nuestros papás y aún de la iglesia en la que asistimos. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a guardar una conducta buena, a que él mantenga que sea un buen ejemplo en hablar, en la conducta, en amor, en la fe y aún en la pereza. Por eso dice la Escritura, siempre en el verso 13, dice, hasta que yo llegue, ocúpate de leerles a los creyentes las Escrituras, animándoles y enseñándoles. No se te olvide el don que recibiste por medio de profecía cuando los ancianos líderes de la iglesia te impusieron las manos. Presta atención a estas cosas y dedica tu vida a hacerlas para que todos vean el avance de tu trabajo. Ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchan tus enseñanzas. Entonces, el apóstol aquí nos dice ten cuidado. Y hoy, como leíamos al principio, guarda puro tu camino. Guarda puro toda tu vida. Guarda de una manera fiel tu vida para que el Señor hoy venga a manifestar sus bendiciones. Y no porque querramos que el Señor nos bendiga, por supuesto que lo queremos, pero lo que más queremos, o que lo que más deberíamos de querer, es poder ser agradables delante del Señor. Que Él se agrade de nosotros, que no importa que aunque seamos jóvenes, nosotros siempre sigamos hacia adelante. Dice la palabra en Isaías 40:30, aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán. Así que hoy a ti, joven, te digo, espera en el Señor, espera en Él. Espera en Él que vas a ver cómo Él te va a dar esa fuerza, y te va a dar esa fortaleza para ir hacia adelante, para ir avanzando, conquistando, creyendo y manifestando en tu vida. Vas a ver cómo vas a crecer y te lo aseguro. Un día retrocederás y verás todo ese camino que te ha tocado pasar y vas a ver cómo es que el Señor se manifestó en todo tiempo. Y yo creo en eso para tu vida. Creo que el Señor hará grandes cosas, que el Señor hará maravillas en ti, pero hoy es necesario que te deleites en Dios. Hoy es necesario que recibas de parte del Señor. Aleja el miedo, renuncia a las cosas del mundo, renuncia a lo que dicen tus amigos, renuncia a lo que digan tus primos, tus primas, tus tíos también, renuncia a ello. E incluso si aún hasta tus propios padres te son piedra de tropiezo para servir al Señor, te digo lo siguiente: no vengas y los juzgues, más bien hónralos. Pero también tú pídele al Señor para que ellos puedan entender que es necesario que estés en la casa del Señor. Así que hoy, amado hermano, permíteme orar para poder entregar este tiempo, para poder bendecirte. Digámosle: Santísimo Padre que estás en el cielo, gloria a ti por siempre, amado Dios, te damos las gracias. Bendito Dios, hoy clamo para que tú hoy vengas trayendo sobre nosotros de tu fuerza, de tu poder. Trae hoy en nuestra vida, amado Jesús, un tiempo de visitación, un tiempo en el cual tú alejes, Señor, todo doble ánimo, todo doble pensamiento de nuestras vidas. Padre de gloria, en el nombre de Jesús clamo para que hoy vengas poniendo en nuestras vidas, Padre de gloria, este momento, Señor, este tiempo, que vengas poniendo en nuestras vidas, Señor Jesús, el despertar y el avanzar, Señor eterno. Aleja de nosotros la concupiscencia de nuestro corazón. Aleja, Padre Santo, y extirpa el pecado de nosotros. Extirpa, Padre Santo, toda situación y aún ayúdanos a tener dominio propio de nuestro cuerpo, Padre bendito. En el nombre de Jesús, por favor, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia, Padre Santo, todo nuestro cuerpo. Por favor, queremos hoy estar puros delante de ti, Señor. Como jóvenes hoy te lo pedimos, Padre bendito. En el nombre de Jesús clamo por cada uno de los que están escuchando esto, amados hermanos, por todos estos amados hermanos que hoy están acá, que hoy tú puedas poner en ellos, Señor Jesús, este tiempo y este momento de acercamiento a ti, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Padre celestial, amén y amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Hasta pronto.